A continuación, la explicación de los portafolios de este segundo corte en la materia Mercadotecnia 1. Fecha tope de entrega 28 de marzo. Son 4 portafolios. El primero es una matriz FODA o DOFA relacionada con el mercado venezolano y los consumidores venezolanos. El segundo es un portafolio de recolección de datos parecido al que ya hicieron en el primer corte. Tienen que tener un formulario de Google para recoger la muestra que van a analizar. Luego, en el tercer portafolio es un análisis de data de acuerdo a un caso que les estoy proporcionando yo. En este caso, una tienda de venta de celulares en Caracas. Con esa data, ustedes van a proceder a realizar su análisis. Y por último, el portafolio de cambio generacional, en donde ustedes tienen que elegir 2 generaciones entre mediados del siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XXI y compararlas, analizarlas, por supuesto, desde un punto de vista del mercado y la publicidad. Vamos entonces en detalle. El portafolio de la matriz DOFA es, como les dije, sobre el mercado venezolano y los consumidores venezolanos. ¿Qué es una matriz DOFA? Para los que tengan dudas al respecto. En esa matriz, que se usa mucho en el mundo empresarial, deben analizar las fortalezas y debilidades y también las oportunidades y las amenazas. Si mezclamos fortalezas y oportunidades, podemos generar una estrategia de éxito. Si nos vamos con las oportunidades y las debilidades, una estrategia de adaptación. Hay una estrategia de reacción entre amenazas y fortalezas y una estrategia de supervivencia cuando solo hay amenazas y debilidades. Mezclen las distintas variables, establezcan su análisis siguiendo estos 4 parámetros, estas 4 variables, y a partir de allí pueden proceder a analizar, como ya les dije, el mercado venezolano con todas sus debilidades y todas sus fortalezas, con todas las amenazas y por supuesto las oportunidades que se abren, ¿no?, para el mercadeo de productos nuevos, de servicios novedosos. Aquí tienen, este es un PDF que ya les mandé por el grupo. Allí tienen una descripción mucho más precisa de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y amenazas. Una matriz DOFA o FODA, pueden encontrarla con ambos nombres. Tenemos el segundo portafolio, el de recolección de datos. ¿Qué datos van a recolectar ustedes? Bueno, tienen que establecer un formulario de Google, como el que hicieron en el primer corte, pero antes deben elegir un sector para analizar. Tenemos el sector de los alimentos, haciendo énfasis en el servicio de delivery, ya sea el inicio hacia el delivery o la expansión de ese servicio, dependiendo del caso de estudio que elijan. Pueden elegir también trabajo a distancia, enfocándose en los trabajos que eran de oficina y que ahora se pueden hacer desde casa. La educación es otro buen tema, haciendo la comparativa en esa transición entre educación presencial y educación online o virtual. Y por último, el transporte público, todas esas nuevas aplicaciones de taxis, de autobuses y esas nuevas opciones para trasladarse en las ciudades venezolanas. La idea es que ustedes hagan un análisis en torno al mercado venezolano, eligiendo uno de estos 4 casos y lo relacionen también con los cambios que generó la pandemia, es decir, cómo era eso en el 2019 y cómo es ahora en el 2022, luego de 2 años de pandemia. Las preguntas que ustedes tienen que hacer en su formulario, aquí coloqué Google Meet, me disculpan,
ese lapsus es el formulario de Google. Allí ustedes tienen que colocar una pregunta relacionada con la edad, una pregunta relacionada con el lugar de residencia. Allí entonces ustedes van delimitando y segmentando su muestra, por muy pequeña que sea. Luego una pregunta que vaya en el sentido de cómo cambió los hábitos de consumo el tema de la pandemia, el periodo 2020-2022. Ustedes adaptan esa pregunta de acuerdo al sector que elijan analizar. Y por último, una pregunta de qué tan relevante es para la persona encuestada ese sector. Si usa en verdad transporte público, si consume alimentos vía delivery, si tuvo que trabajar a distancia luego de haber trabajado en una oficina, o si es un estudiante, si hizo esta transición. Eso dependerá, repito, del caso de estudio que usted elija entre estos cuatro. Ese sería el segundo portafolio. El tercero, análisis de data. Yo les dejé unos datos para que ustedes analicen. Es un ejercicio muy parecido al que se hizo en la clase presencial. Aquí tienen el caso por analizar. Esta es la data, muy, digamos, limitada, pero suficiente como para hacer un análisis a partir de ella. El caso a estudiar sería una tienda de venta de celulares en un centro comercial del oeste caraqueño, concretamente Sabana Grande, el centro comercial City Market. Hay unos rangos de precios de su mercancía, algunos datos breves de qué es lo que más vende, y luego unos datos del público que compra allí, edad, sexo, residencia y qué productos compró. ¿Ok? Entonces con esos datos la idea es hacer el análisis en 3 láminas, basándose en los gráficos, basándose en los datos, pero también basándose en análisis cualitativo. Y por último, el portafolio de brecha generacional. Hay 4 generaciones, o mejor dicho, 5. Usted tiene que elegir 2 y compararlas. Está la generación Baby Boomer, la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, luego la generación X, que posiblemente es a la que pertenecen sus padres, la generación Y, que es a la generación que pertenezco yo, y la generación Z, que es a la que pertenece la mayoría de ustedes. También está esta generación, la Alfa, que está en pleno desarrollo. Arrancó aproximadamente en 2013 y se tiene estipulado que termine en el 2025. Entonces allí tienen esas posibilidades, ustedes eligen 2. Les recomiendo que se consigan a personas que pertenezcan a esas generaciones, a las 2 que elijan, y las entrevisten sin alertarlos que es para un estudio, simplemente en tono de conversación para no contaminar la muestra, y en base a eso, a investigación que ustedes hagan en internet, a sus propias experiencias, perfectamente podrían tener la capacidad de construir un análisis. Cada portafolio tiene 3 láminas, ustedes eligen, tienen 100% libertad creativa, cuiden la presentación, y creo que con esto ya tienen un poco más de claridad de cómo construir sus portafolios.